Mucha alegría me da el estar aquí otra vez. Mucha alegría me da aquí el estar otra vez. Saludos, bienvenidos a todos los presentes. Pero también quiero darle un saludo muy especial a todos los que no están acá con nosotros en diferentes partes del mundo, que nos escuchan para una instrucción en cómo mejorar nuestra calidad de vida, para una instrucción de cómo revertir las enfermedades que nos aquejan, para una instrucción de cómo cambiar el estilo de vida el cual nos tiene enfermos. Gracias a Dios por el privilegio que me da de estar acá en el set de televisión de la Red Adevenir. Y vamos a comenzar en esta ocasión hablando de un tema sumamente interesante y central en lo que es nuestra vida, en lo que es nuestro estilo de vida, en lo que es nuestra salud y en lo que es la enfermedad. Habiendo dicho esto, podemos comenzar y permítame decirle que hoy vamos a estar leyendo un poco de estadísticas. Así que sean pacientes conmigo, tolérenme un poquitito, porque los datos que vamos a presentar, de acuerdo a estudios que se han elaborado, son importantes. Van a entender con estos datos y los estudios realmente por qué estamos enfermos. Entonces, cuando hablamos de nutrición, hablamos entonces de nutracéuticos, farmacéuticos, nutracéuticos, farmas, medicina, nutrición. A través de la farmacéutica nos han hecho creer que podemos curar y mucha gente han curado, pero también podemos curar con los nutracéuticos que componen la farmacia de Dios. Bien, entonces, miremos que realmente en el principio, cuando hablamos que en el principio, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, lo puso en el huerto del Edén. Y miramos entonces en Génesis 1:29 y nos dice que después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Si se fijan, Dios fue específico con respecto a lo que el hombre debía comer. Si no me equivoco, y ustedes me están escuchando y me corrigen, dice plantas que den semillas y árboles que den frutos. Las dos categorías de alimentación que Dios le dio a Adán y Eva en Génesis 1:29. Pero cuando miramos la historia del pecado, ya entonces para el tiempo del diluvio, ya el hombre venía viviendo prácticamente hasta los 900 años. Pero después del diluvio vamos a mirar que por la dieta que Dios instauró y le dejó al hombre con la cual se iba a alimentar, el hombre comenzó a morir y a descender de edad y a morir más prontamente. Ya los días que Dios le había dado al hombre se acortaban hasta llegar al día de hoy, que son aproximadamente 70 años y los más robustos, 80. Pero cuando miramos la historia y miramos para atrás, Dios mío, decimos, pero el hombre podía vivir hasta 930 años. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue que nos desviamos? ¿Cuándo se nos quitó el privilegio? Bueno, Dios designó una variedad de alimentos. Y estos alimentos tenían que ver con una dieta totalmente basada en planta. Esta dieta era la dieta de Dios, era la farmacéutica de Dios, eran los nutracéuticos en los cuales Dios nos había provisto. Pero cuando Noé entró al arca, ¿entró alguna planta con él? ¿Qué fue que entró? Animales. Entonces, en el libro de Levítico vamos a mirar, en Levítico 11 y en Levítico 14, vamos a mirar que Dios permitió que entraran animales organizados de una forma natural, provisto por el Espíritu de Dios, donde solamente entró carne.
Pero recuerden cuál era la condición de las familias en el tiempo de Noé. Era un mundo que estaba completamente perdido. Era un mundo que era sumamente capaz, inteligente. Era un mundo que eran de hombres muy fuertes, eran gigantes. ¿Ustedes se imaginan esa gente llevando un pecado perpetuo con una inteligencia y viviendo 930 años en pecado? Por eso Dios tuvo que acortar. Y por eso Dios no introdujo la parte de la naturaleza vegetal dentro de esa arca, sino que puso ¿qué? Animales, carne. Significa que vamos a mirar que con el concepto de que Dios introdujo carne, pero también dice que los años de los hombres habrían de disminuir hasta los 70, lo más robusto 80, entonces eso posiblemente tenga que ver con la alimentación que se le dejó a los postdiluvianos. Es una pregunta que yo le hago para que ustedes la piensen. A pesar de que era necesario, en el momento de comer carne, aparentemente contribuyó a una enorme disminución de la longevidad de las personas que habían entrado en el arca. La digestión de los alimentos no comienza en la boca. Muchas veces comienza en el pensamiento o en los sentidos. ¿Le ha ocurrido a ustedes que en alguna vez, por el olor de algo que ustedes saben que le encanta, que le gusta, se le haga la boca agua? Se están riendo, aquí tienen una sonrisa. Eso significa que ya se inició una fase de la digestión, una fase psicológica de la digestión. Y ya nuestra boca se está haciendo agua, preparando esa saliva que ahora va a mezclarse con los alimentos que yo quisiera comer o que en lo que pensé y que ahora quisiera echarme en la boca. Pero la digestión realmente... La segunda fase de la digestión es ya cuando echamos alimento dentro de la boca, la masticamos apropiadamente, se une con la saliva, se une con las enzimas y esto entonces, una vez que esté trituradito y bien mojado, entonces ya tragamos, deglutimos y eso pasa por el tubo digestivo y cae al estómago. Al caer en el estómago comienza también una unión con los ácidos estomacales y esto tritura más todavía el bolo alimenticio que había descendido y lo prepara para que sea tan fino que ahora al descender pueda entrar prácticamente a través de las paredes de los intestinos, pueda pasar a la sangre. Pero antes de eso, lo que estamos mirando es que tiene que ver con los intestinos, pero también tiene que pasar por vía de hígado. Una vez que la digestión ha pasado por vía de hígado, entonces va a pasar por los intestinos delgados, a través de los cuales se producen una forma como de escobillas, así como si fueran pelos parados, que tienen porosidades y tienen la capacidad de atraer todo eso y cuando pasa a través de todo eso, entonces puede llegar a sangre produciendo la nutrición que necesitamos y que ahora la sangre va a llevarlo a todos los órganos, comenzando desde la cabeza, desde el cuello, que hay órganos, corazón, pulmón, podemos mirar las mismas vísceras, abdomen, riñones y así descendiendo por cada uno de los órganos hasta llegar hasta las uñas de los pies. Los nutrientes nutren todo el cuerpo. Y cuando decimos que los nutrientes nutren todo el cuerpo, entonces es porque Dios en su providencia hizo un cuerpo perfecto para que fuera así, pudiéramos mantenernos con la longevidad que Dios quiere que tengamos o con los días que Él pretende que nosotros tengamos. Una vez que ya se absorbió todo lo que el cuerpo necesita, entonces lo que va a quedar es una especie de desecho, de bagazo, pero que todavía contiene agua y contiene algunos elementos donde se pueden formar algunas vitaminas. ¿Ok? Entonces todo es importante. Aún en lo que nosotros consideramos desechos, todavía hay posibilidades de que de ahí se pueda sacar algunos nutrientes. Y es tanto así que China, con tantos desechos humanos que tiene, o Asia más bien con tanto desecho humano que tienen, han llevado al laboratorio, porque contienen nitrógeno, que es proteína, han llevado al laboratorio para convertir parte de los desechos en
hamburgers. En la carne que se le pone a los hamburgers, ¿cómo se llama eso? Al pan que tiene la carne dentro. A los sándwiches. Gracias. Así que cuidado con lo que está comiendo por ahí. Que vamos a comer, vamos a hablar un poquitito de las comidas que debemos de comer. Entonces, eliminamos, tomamos los alimentos, hacemos la digestión, hacemos la absorción y sacamos la gestión de las vísceras gruesas del intestino. Y ese es el proceso a través del cual nosotros hacemos la digestión. Vamos a ir un poquitito más rapidito porque podemos ver que el tiempo está pasando. Componentes básicos de la alimentación. Primero, harina. ¿Qué son los carbohidratos? Lípidos y proteínas. 3 más. Ahora, minerales y vitaminas. Son 5 grupos que el cuerpo necesita para mantener una salud como Dios quiere. Y todo se previó en la nutrición inicial que Dios dio al hombre. Entonces, la harina la podemos conseguir en los panes, o que saben que en el tiempo antiguo se consumía mucho pan. Las proteínas las podemos conseguir en los granos y en las nueces. Las grasas las podemos conseguir en los aceites, como por ejemplo el aceite de oliva. Y finalmente las vitaminas las podemos conseguir de los vegetales. Puedo poner como ejemplo simplemente el brócoli. Ahí vamos a conocer y vamos a poder ingerir las vitaminas que necesitamos o de las hojas o verduras verdes. Bien, necesitamos colesterol. Habíamos hablado que de uno de los grupos que necesitamos es las grasas. Necesitamos colesterol en nuestra dieta, sí. Una de las formas más eficaces de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares es seguir una dieta libre de colesterol. Necesitamos colesterol, pero el exceso de colesterol puede producir taponamiento de las arterias de nuestro cuerpo. ¿Qué queremos entonces? Comer lo suficientemente colesterol, pero no en exceso. Dice las estadísticas que se ha descubierto que las grasas saludables, hay grasas saludables y hay grasas que son malas, que se encuentran en las frutas secas y semillas, pueden proteger el corazón. Hay grasas saludables. ¿Dónde están? En las frutas y en las semillas. ¿Se dan cuenta que esa fue la dieta que Dios puso en el principio? Entonces, volviendo a la dieta original de Dios, podemos estar saludables, lo que nos dice. Un estudio, personas quienes consumían nueces al menos 5 veces a la semana redujeron el riesgo de ataque de corazón en un 50%. En otra palabra, las grasas y las proteínas que tienen las nueces es tan buena que al contrario, destapa las arterias cuando están tapadas. Más, liberan el corazón de las grasas en un 50%. Eso, tremendo, porque las comidas que estamos consumiendo, que no sean en base a lo que Dios hizo, son simplemente comidas para muerte. Más, si revertimos, si miramos la dieta del Edén, vamos a tener una dieta que es para vida. ¿Por qué? ¿Quién la dio? El dador de la vida. Otro estudio que se encontró que las personas que consumen grandes cantidades de ácido alfa-linoleico que se encuentra en las nueces, ¿dónde se encuentra esa grasa? En las nueces, otra vez, presentaron una reducción de casi 50% de riesgo de ataque cardíaco, letal, fatal. En otra palabra, un ataque cardíaco puede quitarle la vida. Pero si consumimos el ácido linoleico que está en las nueces, podemos liberarnos de infartos cardíacos que puedan quitarnos la vida. Comer frutas y vegetales pueden también proteger contra las enfermedades cardíacas. Si comemos ¿qué? Frutas y vegetales protegen al corazón. Da una mejor vitalidad y usted va a tener un mejor corazón y mejor circulación. Un estudio de la Escuela de la Salud Pública de Harvard, una de las universidades internacionales más famosas, encontramos que consumir los vegetales de hojas verdes redujo el riesgo de enfermedades cardíacas en un 23%. Hojas verdes. ¿Y cuáles son esas? ¿Será que la lechuga?
está ahí? ¿Será que la espinaca está ahí? ¿Será que el apio está ahí? ¿Será que la acelga está ahí? Todas las hojas verdes que ustedes puedan encontrar, todas las frutas naturales, todos los elementos que Dios produjo en el Edén, si miramos y los estudiamos y comenzamos a sostenernos con ella, les aseguro que Dios les va a prolongar sus días de vida en salud. Y eso es excelente saber eso. Pero una mala dieta puede traernos entonces a tener enfermedades tal como la diabetes, que tiene que ver con las grasas. Las diabetes tienen que ver con las grasas. La diabetes tiene que ver con la obesidad. La diabetes tiene que ver con consumir alimentos que tengan grasas saturadas, como son los alimentos como carne, queso, huevo y leche. Si están en la dieta. Entonces, cuando tenemos una dieta que no es como la de Dios, sino como la que le dejó a Noé para el arca, estamos seguros que vamos a reducir nuestros días de vida. Porque esos animales, la carne, el queso, el huevo y la leche, que nos van a producir diabetes, y la diabetes se reduce la vida. ¿Por qué? Porque hace que la sangre sea más viscosa y no puede correr para llevar los nutrientes de los cuales hablábamos en la digestión. Como consecuencia, si nuestro cuerpo no está bien nutrido, porque la sangre no puede llevar esos alimentos allá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfermar. La enfermedad diabetes es una enfermedad silenciosa, especialmente la diabetes tipo 2, que es la que la gente más tiene, que está relacionada a su dieta. Comer alimentos altamente refinados también le va a producir diabetes. ¿Qué es eso? Coja las azúcares, por ejemplo, la harina blanca, por ejemplo, el arroz ya sin la cascarilla, la parte de la proteína de ella, va a contribuir para la diabetes. Un estudio que determinó que el consumo de los aceites parcialmente hidrogenados es responsable aproximadamente de un 40% de los casos de diabetes. Otra vez, aceites ya utilizados en casa y los guardamos y los volvemos a utilizar, ¿qué produce? Contribuye a la diabetes. Entonces tenemos que tener cuidado lo que vamos a comer, realmente cómo está tratado y de qué se trata. Entonces, también una mala ingesta de alimentos inapropiados o alimentos que no son los adecuados para nosotros va a producir cánceres. Tenemos estadísticas también, pero las frutas y las verduras son ricas en antioxidantes. Antioxidantes, ¿han oído esa palabra antes? Antioxidantes, pues esa palabra tiene que ver con la parte de curación, de aumentar y de limpiar nuestro sistema inmunológico para que nos podamos defender mejor en nuestro cuerpo. Estas frutas y verduras también tienen vitaminas y tienen fibras. En el paciente diabetes, la clave es utilizar suficientemente fibras para que el azúcar sea controlada antes de llegar a los músculos y a producir las energías que necesitamos. Entonces, estas vitaminas y frutas y verduras actúan contra el cáncer. En otras palabras, si tenemos un buen consumo de lo que Dios nos dio, mis hermanos, mis amigos que me escuchan, si tenemos un buen consumo de lo que Dios nos dio, la calidad de vida nuestra va a aumentar sustancialmente porque estamos en obediencia, haciendo lo que Dios quiere y comiendo como Dios desea. Un estudio de 88.751 enfermeras y enfermos estadounidenses encontraron que aquellos que consumen carne roja diariamente eran casi 3 veces más propensos para desarrollar cáncer de colon que aquellos que consumían solamente una porción al mes. Podemos tener cáncer por el consumo repetitivo de carnes. No vamos a abundar en eso, pero después en conferencias posteriores hablaremos de cada uno de estos elementos. El consumo alto de azúcar también es otro que puede producir diabetes. Se ha vinculado que el riesgo de cáncer aumenta con el azúcar y da cáncer de colon, de vía digestiva, de colon, de rectos, pero también puede dar de mamas, puede dar de ovario, de útero, de próstata, de riñón.
Así de los diferentes sistemas, solamente por nuestra nutrición, por lo que comemos, podemos enfermar o podemos permanecer sanos. Pero si estamos hablando de la sangre y estamos hablando de la alimentación, que una buena alimentación produce una buena sangre, significa entonces que la sangre que va a llevar al cerebro me va a llevar los nutrientes para que tenga una buena salud mental. ¿Qué significa una buena salud mental? Bueno, una salud que me permita tomar el tiempo y dedicarme para que mi lóbulo frontal esté dedicado a Dios y que todos mis sentidos puedan alabar y glorificar el nombre de Dios, aún eligiendo los alimentos que voy a elegir para comer. Bien, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental, porque el colesterol que está en las grasas, carne, queso, huevo y leche puede producir una capa que va tapando las arterias cerebrales, no llega entonces la sangre suficiente y eso produce trastornos entonces que pueden traducirse posteriormente a cierta edad en demencia o locura. Le llamamos en medicina demencias seniles que pueden ser prematuras a veces en algunos pacientes. Y deteriora, por lo tanto, mi capacidad para pensar y decidir si como, de acuerdo a estos estudios, estos elementos que no debo de comer, vamos a ver que mi capacidad cognitiva de pensar y de realizar van a descender. Y mi rendimiento no va a ser el mismo. Consumir grandes cantidades de grasas, parcialmente, entonces, hidrogenadas, va a producir Alzheimer, que lo que podemos decir, tal vez 2.5 veces más que lo que ocurriría con una dieta normal, si es que ocurre. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico. ¿Qué es eso? Se caracteriza por niveles altos de insulina. Pero esta insulina aún así no saca el azúcar de la sangre para llevarla a las células. Entonces, síndrome metabólico va a estar ahí siempre y cuando nosotros tengamos una forma de comer que sea inadecuada. Más cuando tenemos una forma de comer como la que Dios quiere, que estableció en el Edén, esto de síndrome metabólico jamás va a ocurrir con nosotros. Entonces, jamás vamos a tener diabetes. Es lamentable saber que muchas de nuestras gentes, en nuestras iglesias, en nuestra cultura de fe, están sufriendo de esas enfermedades que no debemos de sufrir. Tenemos que hacer un registro, mirar para atrás, a ver qué es lo que estamos haciendo mal. La obesidad tiene que ver mucho también con la forma en que comemos. A veces lo que hacemos es que no solamente comemos mal, pero comemos fuera de tiempo, comemos demasiado, nos quedamos sentados y como consecuencia, ¿qué ocurre? Aumentamos de peso y eso es propenso para que se desarrolle la diabetes tipo 2, que tiene que ver con los alimentos en el que ese desorden comete. El Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos también informó que aproximadamente 13% de los jóvenes de Estados Unidos tienen sobrepeso. ¿Cuánto? 13%. Y si yo les pregunto a ustedes que están aquí ante mí ahora, en Bolivia, ¿qué cantidad de sobrepeso tenemos? Yo puedo ver que es sustancial, que es bastante sustancial, pero eso no es Bolivia nada más. Es un estilo de vida donde la gente piensa que porque está sobrepeso es saludable. Le ha enseñado que estar delgado es estar enfermo. Pero cuando dicen, uy, mira qué hermoso está, mira qué gordito está, uy, se pone uno contento, no sabiendo que la muerte le va a llegar antes de tiempo. Ok, entonces las bebidas gaseosas son las peores de todas. ¿Por qué? Porque contienen altos niveles de azúcar refinado. Y una sola bebida gaseosa de 12 onzas, una latita de esa, tiene aproximadamente 10 cucharaditas de azúcar. Mucha azúcar. Y eso se cristaliza. Eso no deja que nos desarrollemos correctamente. Eso produce daños a nivel de las capas internas de las arterias. Entonces, esa azúcar, esas 10 cucharaditas de azúcar,
ha matado y está matando más, casi 500,000 de pacientes en Estados Unidos del corazón y posiblemente unas 300,000 personas de diabetes en Estados Unidos. Estamos hablando en el país más próspero del mundo y que tiene costumbres más desarrolladas en el mundo. Y por eso mencionamos con ella. Así que una dieta vegetariana en base a carbohidratos, en base a omega 3, a las vitaminas, los minerales y los fitonutrientes es la dieta adecuada que debemos consumir. Debemos de tener una dieta a base ¿de qué? De vegetales, de nueces y de semillas. Y vitaminas, minerales y todo lo que necesitemos en esa dieta la vamos a encontrar porque es la dieta de Dios. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo es su dieta? ¿De qué está sufriendo? Si yo voy a su casa y yo abro su nevera, es posible que de este lado encuentre una morgue, todo lleno de carnes muertas, y de este lado, en vez de encontrar un jardín, que es lo que debo encontrar, encuentre comidas procesadas. Podemos encontrar espaguetis, podemos encontrar harina blanca, podemos encontrar arroz blanco, podemos encontrar todas las comidas cocidas que debieran de estar crudas en ese lado. Y cuando acompañamos todas esas comidas refinadas con la morgue que encontramos en este lado, que son carnes todas matadas, posiblemente enfermas, ¿de qué enfermedad podríamos decir que vamos a sufrir? ¿Será que vamos a sufrir entonces de Alzheimer's tempranamente, antes de tiempo? ¿Será que vamos a tornarnos olvidadizos, irritables, ansiosos, nerviosos? Tenemos todas las sustancias de la carne que nos comemos dentro de nuestros músculos, la adrenalina. No nos podemos relajar. ¿Será que comiendo el queso, la leche y el huevo, esas proteínas son las adecuadas para el ser humano? Y eso lo vamos a encontrar en la nevera, o en el refrigerador. Entonces, ¿de qué sufrimos? Entonces sufrimos tal vez de infarto cerebral dentro de la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Será que estamos sufriendo de infartos cardíacos, pastores? Que dicen, mi hermanita, prepáreme esa carnita que me la voy a ir a comer con usted cuando terminemos este sermón. Señores, el público acá se ríe, pero yo no sé usted que me escucha ya por los diferentes medios. ¿Qué estará pensando? Pero mire a ver si hay alguna realidad en todo eso que yo estoy diciendo. Pero ese es el corazón. Pero el corazón del cual hablamos, que también se va a enfermar y me le va a dar un infarto antes de tiempo y se nos muere y su familia se va a quedar sola, ahora de provista, y su esposa se va a quedar viuda. Sus hijos huérfanos. Da gracia pensar en que esas cosas pudieran pasar en el pueblo de Dios. Sin hablar del intelecto que se afecta de tal forma que ahora vamos a ser combativos entre mamá y papá y los niños van a aprender de esto. Y su estilo de vida que va a ser igual el que de mamá y papá, ahora van a tener el mismo temperamento de papá y mamá y van a replicar y a duplicar el estilo de vida de papá y de mamá. Tenemos que pensar en esto seriamente. Y cuando vamos un poco más bajo dentro del cuerpo humano, podemos ver que el sistema digestivo vive constantemente irritado con enfermedades como son las gastritis, como son las úlceras, como son el cáncer, como son el colon irritable, como son todas aquellas enfermedades que nos
apremian y llegan a nuestros cuerpos y nos tienen deshabilitados como si fuéramos gentes comunes que Dios no ha elegido. Pero quiero decirles, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Dijo, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que a mí viene no le echo fuera. Significa que Jesús lo invita otra vez a volver al régimen natural que Él proveyó para Adán y Eva. Tú y yo hoy estamos aquí, representamos a Adán y Eva. ¿Cometeremos el mismo error o viviremos como Dios quiso que ellos vivieran? Dios quiere restaurarnos. Dios no nos echa fuera. En esta hora le invito a que cambie su estilo de vida para que pueda cumplir con todos los días que Dios tiene reservado para usted. Gracias. Aquí tenemos unos ejemplos de desayuno y almuerzo y cena. Vamos a empezar con el desayuno primero. Para el desayuno vamos a necesitar chía. Acá tenemos chía. Y vamos a necesitar miel y leche de coco. Pero como ya yo lo tengo preparado aquí, la chía es flan de chía, así que ya lo tengo preparado y al último voy a enseñar cómo se prepara la leche de coco. Entonces, se utiliza para un vaso de flan de chía, se necesita 4 cucharaditas de chía. Y una cucharadita de miel y un vaso de leche. Y tenemos aquí, vamos a decorar. Cuando pongas con la leche y la chía, lo bates hasta que se mezcle todo con la miel. Después tenemos aquí frutillas, también tenemos uvas. Vamos a decorar para que se vea bonito y también es dulce y saludable. Como sabemos que las uvas son muy dulces y nutritivos. Y bueno, ya terminamos. Como podemos ver, quedó así. Pueden ver, está comible y está deseable. Y bueno, esto es el desayuno y si quieren variar también podemos variar de esta manera. Banana y uva y frutilla y manzana y unos almendras y podemos acompañar con pan y el pan es integral. Esos dos serían el desayuno. Y bueno, aquí tenemos el desayuno preparadito, listo para comer. El siguiente sería el almuerzo. El almuerzo es hamburguesas de garbanzo. Y siempre se va acompañado con lechuga y tomate. Y si quiere también pepino y los pimientos. Y otra se puede también sazonar todas las verduras, el brócoli, el tomate y las vainitas. Se le puede sazonar, como en este momento no lo tenemos, pero eso se le puede sazonar en un sartén y se lo puede utilizar aceite de oliva y un poquito de sal y queda delicioso. Las hamburguesas son de garbanzo.
Enseguida le vamos a invitar a nuestra compañera para que nos pueda explicar cómo se hace el garbanzo. Pero hasta entonces voy a explicar de la cena. La cena tiene que ser algo sencillo y para ser más rápido, ¿no? Vamos a hacer la cena crema de zapallo. Como sabemos que tenemos el zapallo casi en todo el mundo y es más barato, entonces tenemos aquí zapallo y también tenemos aquí morón o pimentón, que le llaman, ¿no? En diferentes lugares tiene nombres diferentes. Y cebolla y papa. También se puede utilizar ajo. Bueno, mi ajo se desvió por acá. Y también se puede utilizar zanahoria. Eso, cuando ya está todo peladito y preparado, se lo pone en una agua, en 1 litro de agua, se lo hierve. Y cuando ya está cocido, sacas y lo pones en una licuadora, lo licuas, lo pones todo ahí, lo licuas y un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. Y el resultado les va a salir así. Se ve delicioso. ¿Pueden ver? Está riquísimo. Y bueno, esta es la cena. Pues es re fácil y rápido.